En virtud de los hechos relatados, esta presidencia emite el siguiente pronunciamiento. Enérgica condena. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena con absoluta energía la cobarde y grupal agresión que 6 legisladores federales del Partido Revolucionario Institucional organizaron, planearon e instrumentaron con alevosía y ventaja en contra del senador presidente de la Comisión Permanente Gerardo Fernández Noroña, de la diputada Dolores Padierna y del ciudadano Emiliano González González, trabajador de la Cámara de Senadores. Ya lo discutirán. Tomando en consideración la gravedad de los hechos, los agredidos presentaron las denuncias penales correspondientes ante la autoridad competente para que en consecuencia se actúe conforme a la ley. En toda la historia del Congreso mexicano, nunca se había agredido directamente a una persona presidenta de alguno de los órganos del Congreso. Particularmente grave es el hecho de que la agresión haya sido encabezada por un senador de la República y dirigente de un partido político nacional. Es también muy grave que 3 legisladores que no toman parte de la comisión permanente hayan participado en la agresión física. Y en la planeación, los diputados federales Erubiel, Lorenzo, Alonso Que, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla y el senador Pablo Guillermo Angulo Briceño. Se sumaron al operativo el coordinador de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Manuel Añorbe Baños, y el coordinador del Grupo Parlamentario de los Diputados del mismo partido, Rubén Moreira Valdés. Este último también participó activamente en los hechos violentos aquí señalados. Por todo lo anterior, primero, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena la agresión realizada por los legisladores federales del PRI, los diputados federales Rubén Moreira, Erubiel, Lorenzo, Alonso Que, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, el senador Pablo Angulo Briceño y el senador Alejandro Moreno Cárdenas, en contra del presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, senador Gerardo Fernández Noroña. De la diputada federal, no puede intervenir, senador, no es miembro de la permanente. De la diputada federal María de los Dolores Padierna Luna y del trabajador Emiliano González González. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exige al Grupo Parlamentario del PRI en ambas cámaras detener sus acciones violentas y conducirse con institucionalidad a la altura del cargo que ostentan, en apego a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la vida interna del Congreso. Tercero, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a las mesas directivas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores dar seguimiento a las denuncias penales presentadas contra los legisladores que perpetraron los actos de violencia aquí señalados. Cuarto, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia porque el Poder Legislativo Federal continúe como el foro de deliberación que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le ha asignado y se privilegie el diálogo constante frente a los debates que en su seno se desarrollan, rechazando en todo momento de manera enérgica los actos de violencia que no deben repetirse nunca más en una nación que cuenta con
con un sistema democrático y representativo. Ciudad de México, a 20 de agosto del 2025, senador Gerardo Fernández Noroña. Si bien es facultad de esta presidencia emitir pronunciamientos sin que ello amerite discusión, se otorgará el uso de la palabra hasta 3 personas legisladoras en favor y en contra por un tiempo máximo de 5 minutos. Si la Asamblea decide hacer otra ronda, se abrirá otra ronda. Si la Asamblea decide no abrir una nueva ronda y el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional decide venir a golpearme porque yo acate los resolutivos de la Asamblea, aquí estaré esperando su nueva agresión. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en contra hasta por 5 minutos. Buenos días. Señor presidente, tengo 2 mociones de ilustración que ya debe tener la Secretaría de esta permanente y pido se transmitan y la otra se lea. De inicio, las 2 mociones de ilustración. Pregunto, ¿está solicitando 2 mociones de ilustración antes de iniciar su intervención? Otórguese las mociones de ilustración solicitadas. ¿Pidió algún orden en especial o no importa el orden en que se presenten? Pregunto, diputado Moreira. Señor, no, hay una que es lectura. Muy bien, adelante con la lectura solicitada por el diputado Moreira Valdés. Me comenta Servicios Parlamentarios que el video es la primera, ahí está. Si le puede poner sonido. Ojalá y le pudiera poner el sonido. Es del canal del Congreso. Creo que ese señor no era miembro de la permanente. El que estaba a un lado sí, es usted, ¿no? Se parece al menos, más joven. Permítanme, ahí, no vamos a iniciar la intervención del diputado Moreira Valdés hasta que no se escuche el video que ha presentado. No y aquí usted debe de respetar la legalidad. Inicie el video desde el principio. En la Constitución. Inicie el video. Perdóneme, no es usted integrante de la Comisión Permanente. Pero en este lugar sí, señor, y aquí usted debe de respetar la legalidad. ¿Podría decir qué artículo basta para negarme la palabra? En la Constitución. No hay ningún artículo que diga que un miembro de la permanente tiene... Ya se escuchó su dicho. Pregúntale a la Secretaría de la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. No se la concedo. Punto. Consulto a la Asamblea. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, a favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta, señor presidente. Aprobado, comuníquese. ¿Tiene el uso de la voz el señor diputado don Tomás Torres Mercado? No se la concedo, señor. Usted sabe mejor que yo. ¿Tiene el uso de la palabra el senador Tomás Torres Mercado? No hay ninguna parte que diga que solo los miembros de la permanente pueden usar la palabra. No hay ninguna parte que diga eso. El senador Tomás Torres Mercado tiene el uso de la voz. No hay ninguna reglamentación. Gracias, señor presidente. Atiendo la instrucción del señor presidente de la mesa directiva. Quisiera yo interrumpirlo y le estoy pidiendo al
Le ruego me disculpe, senador Torres Mercado. Seguramente el diputado Fernández Noroña entiende, o espero que entienda, que el reglamento me impide darle el uso de la voz. Entienda usted que estamos en comisión permanente y usted no fue electo. El artículo 78 de la Constitución es muy claro y no le voy a enseñar, señor diputado, lo que no quiere usted entender. Le ruego, por favor, lo lea, entienda, razone y le tenga un poco y un mínimo de respeto a esta asamblea. Tiene usted el uso de la voz. Tengo mucho respeto y usted, le estoy pidiendo con mucho respeto que le dé sustento. Que lo lea. Intenté escuchar el sustento y usted se retracta, porque no tiene razón. No hay ninguna parte de la reglamentación que me prohíba hacer el uso de la palabra. ¿Me permite, señor diputado, que el senador Torres Mercado haga uso de la voz? Claro. Después me va a dar el sustento. No. Entonces no le permito. Con mucha claridad, que yo revisé la ley y no me prohíbe nada el uso de la palabra. Compañeros legisladores, Me planteé, compañeras Continúe, legisladoras, señor Tomás Torres Mercado. le estoy pidiendo, el que hace uso de la voz, y en ningún lado dice que se el que hace uso de la voz le pide a un apreciado legislador de oportunidad del derecho fundamental de traer al Pleno las proposiciones que son propias de los legisladores de los diversos grupos parlamentarios. Y también decirles que reconocemos... de manera muy prepotente, muy arbitraria, está negando la palabra cuando yo le digo que no hay sustento para negarle. Si él me acredita que yo estoy en un error, Señor diputado, le ruego, por favor, como he reconocido, nunca será arbitrariedad tratar de ejercer el reglamento, la Constitución y la ley en esta Asamblea. El artículo 78 de la Constitución, los artículos correspondientes de la ley orgánica y del reglamento son claros. Se lo arguyo en un momento. ¿Tiene usted el uso de la voz, senador Gracias, Torres señor Mercado? presidente. Permítanos el desahogo de la sesión y no me obliguen a levantar la sesión en este momento. Sí, usted sí puede hablar, pero permítame que el señor Torres Mercado, a quien le he dado el uso de la palabra, termine con su alocución y a Además, usted con mucho gusto le doy la palabra. Le voy a pedir a mi amigo el diputado Víctor Castro luego que su voto sea a favor por un trámite de urgente resolución, virtud a la vigencia, dijo el señor presidente de esta comisión permanente. No, por lo demás nosotros reconocemos el derecho a la voz de todos los legisladores, pero también la facultad, sin duda, de quien preside en este y en los demás casos para conducir y para llamar al orden a las sesiones. No nos sometemos a ello. Yo creo, y además esto me da pauta, señor presidente, Pidió que se por cortara virtud de o- que esta solicitud no estaría abierta. Si puede usted leer o alguien, hacer el favor de leer la otra moción de ilustración. Sí, con mucho gusto. Pidió el diputado Moreira que se suspendiera ahí el video, no Sí, lo claro, suspendimos claro. nosotros. Con eso es suficiente Muy bien. para reconocer Adelante. algunos personajes. Desahógese la segunda moción. Agenda política del 27 de agosto de 2025, entre comillas, la solicitud del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional de intervención militar en México por parte del Ejército de los Estados Unidos. ¿Es cuánto, presidente? Nada más antes de que inicie su intervención, diputado Moreira, esta presidencia quiere aclarar que la moción que ha sido presentada no era necesaria porque desde un principio atendí la petición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de que permanecieran en este pleno legisladores y legisladoras que no son parte de la comisión permanente, a pesar de que algunos de ellos participaron en la agresión que está en discusión en este momento. Adelante, diputado Moreira. Para aclararle al presidente que no hay diálogos entre usted y yo, para empezar. Y segunda, y si lo hay, pues que me permita sin el tiempo correr a hacerlo. La segunda es que el que solicita la moción soy yo, no usted, y es para ilustrar. Y eso, les digo con todo respeto, que omití traer como moción de ilustración aquella agresión que usted hizo a Porfirio Muñoz Ledo
cuando incluso se quita la chamarra para agredirlo. O aquella donde ilustres personajes que hoy están en Morena metieron un caballo, sí, un caballo a San Lázaro. O cuando hicieron barricadas sobre la mesa directiva. Escucha para que aprendas. La patria es primero, dice ahí dice la patria es primero. Me dirijo a gente sensata que hay en Morena, porque los hay. Esto le ayuda a la nación. Un punto de acuerdo con un título de algo que nosotros jamás dijimos. Claro que no le ayuda. Y ese fue el inicio de esa borrascosa sesión. Y eso fue armado, fue planeado por quien preside la mesa directiva. Porque hay un grupo dentro de Morena que le gusta polarizar, distanciar, generar enemigos. Son esos que, como los terroristas, se meten envueltos en dinamita y se hacen estallar para que el país no avance. En las horas más críticas de la nación hay quien revienta todo. Sí, están dentro de Morena y no le ayudan a la presidenta. Tal vez son voceros de aquel que dejó el país hundido. Y por cierto, mientras estos fuegos de artificios hay acá, espero que no haya reactivado el Ejecutivo Federal el Tratado de 1883. Espero, porque si lo hicieron, van a pasar a la historia como lo que ustedes acusan. Porque son bastante predecibles, son freudianos. Después les explico qué es eso. Pero en realidad, ustedes le dicen al otro lo que están haciendo ustedes. Ustedes están entregando a la patria. Perdimos la soberanía alimentaria, perdimos la energética. Hoy debemos mucho más que antes. Esto debemos estar discutiendo. Hace unos días, amigas y amigos, estuvimos con la secretaria de Gobernación. Cordial. Pactamos cómo iba a ir ella a la Cámara. Incluso su servidor le comentó que podía ella hacer uso de la tribuna. Ella dijo que no, porque prefería que el evento fuera de la presidenta, que ese mismo día tiene su informe. Yo la reconozco, porque la última vez que estuvo un secretario, en este caso secretaria de Gobernación, arengó y generó un gran problema. Pero también le dije, y si viene la presidenta de México, la vamos a recibir muy bien. Días después tenemos este show armado, montado. Se hizo aquí uso faccioso de la historia, faccioso, para enfrentar a mexicanos contra mexicanos. Aquí se utilizó un adjetivo que quienes somos de mi generación no toleramos ni perdonamos, y tope lo que tope. Nos dijeron traidores. Nos dijeron traidores. Y los que nos dicen traidores no son nuestros adversarios, son nuestros enemigos. Y no se los vamos a perdonar nunca. Porque el que hizo la referencia del siglo XIX no fui yo. Y él sabe que cuando se habla de ese honor en el siglo XIX, ¿cuál era la respuesta? Él lo sabe. Hago un llamado a la parte sensata de Morena. Trabajemos por México. Saquemos adelante los proyectos. Hace unos días me reuní con uno de ustedes para planear cómo hacemos una gran ley en contra de la extorsión. Y venimos aquí a esas agresiones, a eso que estuvo montado. Dicen, ¿por qué había aquí otros legisladores? ¿Por qué está rodeado de granaderos el Senado? ¿Por qué metieron a paramilitares que estaban aquí hace rato? ¿Por qué se subió un personaje que no es trabajador? No es trabajador y se esconden en la mayoría. Que no nos arrastre el ego de una persona, que no los arrastre la frustración de una persona. Veamos que la patria es primero, porque esa persona llegó aquí por un acuerdo político, no por sus méritos. Ustedes sancionaron un acuerdo político.
¡Viva México! Y recuerden, esas palabras no las pronuncien, porque de adversarios, que es lo deseable, nos hace enemigos irreconciliables. Y le digo al presidente de la mesa que saca referencias históricas, que saca referencias históricas, ha terminado su tiempo, diputado que Moreira entienda Valdés. lo que el siglo XIX. No le voy a pedir a usted eso. Ha terminado No le voy a su pedir a usted tiempo, eso. diputado Moreira Valdés. Actúo como actuaba usted en el pasado. Así actuaba. Porque no me confirme Ha terminado que los su revolucionarios tiempo, diputado se Moreira convirtieron Valdés. en fachos. Qué bien usted Ha legitima la historia. terminado su tiempo, diputado Los revolucionarios Moreira Valdés. se convirtieron Bueno, en fachos. Fachos son lo que son. Parece Quítenos que el PRI fuero, fachos. viene a romper las reglas del debate. Fachos. Le pido que termine, diputado. Ya estoy terminando. Muy bien, adelante. Extrañamos a Noroña, que le gustaba discutir. Extrañamos a Noroña, que le gustaba discutir. Te propuse el diálogo. ¿Por qué lo dinamitas? Diputado Moreira Valdés lleva 7 Le minutos de agradezco intervención. mucho, pero usted permite el diálogo con los legisladores. No, no permito ningún diálogo. Nos vemos, facho. Espero que el Partido Revolucionario Institucional no considere autoritarismo aplicar el reglamento y al final de la sesión venga a golpearme porque les pido que se atengan al tiempo establecido. Tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Margarita Valdés Martínez, la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez, el Grupo Parlamentario Morena, a favor hasta por 5 minutos. Muchísimas gracias, senador presidente. Le solicito de la manera más atenta me dé los 7 minutos que mi antecesor se tomó. Adelante. Y efectivamente no estoy aquí para defender a una persona o a 2 o a 3. Estoy usando la más alta tribuna de este país para defender al pueblo de México, para defender al Senado de México, que efectivamente hace unas horas, y no se nos olvida, fue ultrajado, fue usado como si fuera un piso de cualquier lugar mal habido. No, yo no vengo a defender a una persona, vengo a proteger a esos mexicanos que cuando somos senadores o diputados los tiramos al piso y ahí les gritamos: no te muevas, perro, porque te lleva la chiribusca. Jamás una persona de izquierda va a usar el poder de un diputado o de un senador para humillar a un ser humano de esa forma, sea quien sea, en donde esté, mucho menos en el Senado. Jamás una persona de izquierda, jamás va a subir a una tribuna a exigir que no me dejan hablar. A mí se me aventaron los porros del PRI desde los años adolescentes y fui sindicalista y seguían los porros del PRI viniéndonos encima. Y fui defensora de la Universidad Juárez del Estado de Durango y nos aventaron a los porros del PRI. Yo dije, cuando esté en el Senado, pues vamos a hablar, y resulta que también se avientan los porros del PRI. Que no les digamos traidores, pues no hagan actos de traidores, así de simple. El tema de la sesión pasada era, por acuerdo, analizar la conducta de una senadora que, como muchos traidores en el pasado, fueron a pedir que nos gobernaran, que nos atendieran y que nos ayudaran. Eso, aquí y donde quieran, fue traición a la patria. No pudieron con el debate en la sesión pasada. Se fueron sin haber ganado el debate. A pesar de sus insultos, no ganan un debate. Yo entiendo, se les acababa de ir un buen senador, tan enojados. ¿Para qué lo dejaron que se fuera? ¿Para qué no negociaron con él el que no se fuera?
se les fue. Y se les van a ir más, ¿eh? Cada vez se les va a ir más. Definitivamente, lástima que el diputado Moreira se retiró. Claro que las confrontaciones no ayudan. Y aquí los que se subieron, no se le olvide, pueblo de México, los que se subieron porque les quitaron el uso de la tribuna por acuerdo de la Asamblea, fueron ellos. No aguantan, están enojados, están molestos e inventan y todavía se justifican el haber golpeado a un ser humano en el piso, que porque ¿para qué estaba arriba? Pues ¿qué estaban haciendo ellos arriba? Para eso es esta tribuna, y cuando se nos dice que no tenemos derecho a la voz, tenemos que aprender. Amigos y amigas, es importante, y me preguntaban hace rato en una entrevista allá en Durango, que si íbamos a pedir el desafuero o no. Me da lo mismo en lo personal. Con fuero o sin fuero, están derrotados. Con fuero o sin fuero, ya no la levantan. Con marcha o sin marcha, históricamente terminó su etapa. Y sin embargo, siguen aferrados a causar problemas, siguen aferrados a confrontarse, siguen aferrados a querer ganar. Ya no van a ganar, ya no ganan en las urnas. Entonces hay que aprender a utilizar otras estrategias para ganar algo de pueblo, que no son violentos, lo han demostrado. Hace unos meses en mi estado que hubo elecciones, un diputado federal se fue a San Juan del Río a echar bala, a asustar a los pobladores para que no votaran por Morena con pistola en mano. ¿Saben quién fue testigo? El diputado Moreira, que ya regresó. ¿Sí? Y por alusiones. Y ningún tiempo. Él se echó 7 minutos. Aprenda a ser igualitario. Es cierto, ¿sí?, que su tiempo se ha acabado, senadora Valdés. Así y puede simple. Ir terminando. Y a mí no me da miedo los porros. Enfrento a los porros desde hace muchos años, desde que nos acostumbraron a decirnos pepinos o rojillos, y seguimos siendo rojillos. No me diga facho, no me preocupo. Lo dice con una tranquilidad como si uno se fuera a ofender. Y sí, lo menciono, porque así es lo que usted quiere, un debate personal. Y si usted quiere venirme a golpear, se va a quedar con las ganas. Un momento. Así de simple. Gracias. Adelante. Sí, gracias, senadora. ¿Con qué objeto, diputado Moreira Valdés? Sonido, ¿con qué objeto? Alusiones. ¿Hubo alguna alusión personal? ¿Sí? Adelante, tiene un minuto. Bueno, nada más una aclaración para la diputada. Senadora, resulta que usted se fue con una fake. Yo también me sorprendí de esa noticia cuando yo me encontraba en Durango. No me encontraba en San Juan del Río. Yo fui un día antes. Por cierto, San Juan del Río lo llenó el gobierno, el Ejército y de Guardia Nacional, como llenaron todo Durango, por instrucciones del famoso Andy. Cierro diciendo, señor presidente, que vamos de nuevo a cuenta esa provocación. Ustedes no quieren a México, ustedes quieren el puro poder, y para eso utilizan lo que sea. Y por cierto, que quién era ese personaje que estaba allá arriba, porque allá arriba no puede haber más que legisladores, y ni trabajaba ni le pagan por aquí. Yo puedo suponer que era un... Y termina, senador Moreira La Valdés. verdad es que no soy senador, ojalá y así lo sea. Gracias. Muy bien. Si hubiese puesto atención a la lectura del documento que presenté, ahí está el nombre del trabajador que ustedes golpearon en el piso y que se llama Emiliano González González.
Tiene la palabra senador Manuel Añorbe Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En contra, hasta por 5 minutos. Permítame, diputado Añorbe, senador, perdón, Añorbe, diputado Moreira, le pido, va a intervenir el senador Añorbe, que además es miembro de su partido, el Partido Revolucionario Institucional. Pido que no distraiga a la Asamblea para que le pongan atención. Adelante, senador Añorbe. Gracias, presidente. Una moción de ilustración, le pido a la presidencia me la acepte. Sí, claro. Por favor. Ya tienen el material, ¿verdad? Ya está ahí, presidente. Sí, que el volumen y todo esté bien. Al artículo 61 constitucional. Vuelvan a poner al inicio. Vuelvan a poner al inicio. Sí, claro, me subí a golpear a Porfirio. 61 constitucional. Usted permite el desorden del presidente Peña. Usted permite el atropello a esta soberanía. Su desvergüenza es inaudita, diputado presidente. No le acepto su moción de orden porque no hay desorden, a no ser que usted quiera provocar. A ver quién gana, un diputado o la inmensa mayoría de la Cámara. No le voy a tolerar su falta de respeto. No le voy a tolerar su insolencia. No soy insolente. Usted es un golpeador. Usted es un golpeador. El petit. Concedida la moción, senador Baños. Muchas gracias. Por supuesto que lo que se ve no se juzga. Por supuesto que ahí está el verdadero rostro de quien hoy se victimiza y que es el único responsable de lo que ocurrió el miércoles pasado en la comisión permanente. Y tiene nombre y apellido, y es Gerardo Fernández Noroña. Ahora, no se vale que venga aquí a jugar el papel de víctima. No lo es. Él es responsable no solo por lo que pasó el miércoles, sino es responsable de lo que ha construido en su historia parlamentaria. Y aquí en la presidencia de la mesa directiva generó violencia, confrontación, descrédito, ofensas y por supuesto esto tiene consecuencias. Porque desde que llegó el primer día a la presidencia de la mesa directiva, llegó a ofender, camorrero, y por supuesto los ejemplos sobran. Yo quiero recordarles que el miércoles pasado en la mesa directiva, el señor de manera tramposa dijo que solicitaba el PRI y el PAN, y aquí está la compañera Carolina Villano de testigo, y estaba el senador Vargas, obviamente como punto de acuerdo, la solicitud mañosa, tramposa, mentirosa de la intervención del gobierno de Estados Unidos a México. Por supuesto también tengo que decir que antes de iniciar la sesión, el señor Garita, que es el secretario de Asuntos Parlamentarios y que merece mis respetos porque tiene muchos años aquí en la Cámara, hizo una llamada para pedir de parte de Fernández Noroña a su servidor como coordinador del grupo parlamentario del PRI que si nosotros no participábamos en el debate, solamente iba a inscribir el punto de acuerdo señalando al Partido Acción Nacional. ¿Qué óvole? Eso es importante que lo sepa la Asamblea y el país. Y esto, como no se lo aceptamos, como no se lo acepté,
lo que queríamos nosotros en el PRI, ir al debate. Pero claro, el señor Noroña, teniendo una orden del día, no aceptó, por supuesto, terminar con los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Ahí se encargó nuevamente de callar y ofender a Lili Téllez. Ahí se encargó de decirle a Federico Dorin que lo retaba prácticamente a golpes a partir del 1 de septiembre. Ustedes lo escucharon. No estoy diciendo nada que no se haya dicho y que no se pueda sostener. Es más, le dijo que era un macho calado, de manera ofensiva y directa. Por supuesto, ese es Noroña, Fernández Noroña. Además, ustedes saben las ofensas a Susana Uresti, a Ciro Gómez Leiva, de manera permanente, poniendo en riesgo, en el caso de Azucena Uresti, su integridad física por los señalamientos que le hizo, por supuesto. Y él se caracteriza por el porrismo, violencia verbal, física, amenazante, y él sabe perfectamente bien que cuando cierra la sesión y no cumple su palabra como presidente de la mesa directiva, que tiene la obligación de atender a la pluralidad política, obviamente lo que se le estaba pidiendo era una explicación. Y ahí él empieza el jaloneo, la gresca, y aparece este señor de verde para empujar a uno de los legisladores, y obviamente este señor no tenía nada que hacer en la mesa directiva. Es más, señor presidente, hasta cuando lo sacaron vendado, lo vendaron mal con su collarín que le quedaba grande. Hasta para hacer show de Netflix, ni siquiera los van a contratar. Y quiero decirles también que el día de ayer había una reunión con la sociedad civil que yo pedí como legislador. Permítame, senador Añorbe, ¿con qué objeto, diputado Godoy Rangel? Si el senador Añorbe me acepta una pregunta. Al final, si me lo permite. Sí, el senador Añorbe, el que le responde al diputado Godoy soy yo. El senador Añorbe ha aceptado la pregunta una vez que haya concluido su intervención. Adelante, continúe con su intervención, senador. Y el señor Noroña, que ya lo tenía registrado, estaba en la bitácora del Senado, por sus pistolas canceló la reunión y había 150 agentes de diversas organizaciones de la sociedad civil afuera y no le permitió entrar, y la justificación era que iba a haber una remodelación en el piso 14 y tenemos las fotos en mis redes sociales de que todo estaba listo para la reunión. Por supuesto, la canceló en la noche y no dio aviso a mi oficina, sino hasta el día siguiente, que fue el día de ayer, en un motivo de venganza directo para su servidor, porque la bitácora sí estaba programado. Y a mí me hubiera, por supuesto... Termina su intervención para dar paso a la pregunta, senador Añorbe. Me falta medio minuto, usted no, es no tolerante. no le falta nada, o sea... Pues quiero decirle que el Senado de la República no es de su propiedad. Esta tribuna usted la ha manchado. Por supuesto es la casa del pueblo. Senador, usted es el responsable directo de la violencia y confrontación en esta Cámara. Usted es el responsable, por supuesto, de seguir ofendiendo a los legisladores y a todo lo que no le parece. Pero a usted lo acercó Hollywood con esa gran película, Cuando el destino los alcance. No se tire al piso para que lo levanten, señor Fernández Noroña. Usted es el que ha polarizado este debate y no está respondiendo como lo que es. Solo responde con mentiras, porque ya se le presentaron denuncias penales a usted y a todos los involucrados en la agresión que tuvo contra los legisladores del PRI. Tampoco nos vamos a quedar callados y por supuesto lo vamos a seguir denunciando. Es cuanto, Asamblea. Muchas gracias. Muy bien. A sus órdenes. Nada más, a ver, un momento, diputado Godoy. Creo que es evidente que la responsabilidad de esta presidencia es conducir el debate. Y los legisladores y legisladoras que intervienen en tribuna saben que el tiempo es de 1 minuto, de 5 minutos. Y esta presidencia es flexible, pero cada que estoy llamando a que concluyan sus intervenciones,
hay una actitud de reto a la presidencia, de no hacer caso a la conducción del debate. Yo pido a quienes continúen en sus intervenciones que se atengan al tiempo de la intervención y esta presidencia seguirá siendo flexible como lo ha sido durante todo el año legislativo. Tiene 1 minuto para hacer su pregunta, diputado Godoy, y tiene 2 minutos para hacer su respuesta, senador Añor. Presidente, ante el evidente deseo de crear un ambiente que no permita la normalidad de la sesión, yo prefiero retirar mi pregunta. Muy bien, no hay pregunta, terminó la Gracias. intervención. Sigue en el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Muchas gracias y con la venia de la Asamblea. Yo quiero solicitar 3 mociones de ilustración, señor presidente, no sin antes hacer notar que debería de sentirse usted orgulloso que todas las mociones de ilustración que ha pedido el PRI en esta tribuna lo ponen como ejemplo de oposición que no ha dado un solo golpe. Aunque ellos creen que lo exhiben, simplemente demuestran que le admiran. Solicito, señor presidente, que puedan poner los videos de la opinión de la Presidenta de la República sobre este tema del día de ayer, del día de hoy, y el video que se tomó frente a la presidencia en la Gresca para demostrar los golpes cobardes que dieron no solamente a su persona, sino también a Emiliano González. He proporcionado ya los mismos. Muy bien, se concede la moción de ilustración en el orden que lo ha pedido la diputada Aguilar. Adelante. Momento, está la moción de ilustración. Momento. El porro está atrás del senador. Un momento, ¿Cuál es el segundo? Tienen fuero algunos porros.
el de café y allá unos. No está funcionando el sonido. Noroña y contra Fernández Noroña y contra este joven que se atraviesa. Incluso la diputada Dolores Padierna también es agredida. Mientras ella está tratando de calmar, pues es empujada. Entonces es muy claro lo que hay en los videos. Lo que llama la atención, por cierto, ayer que me preguntaron que si me solidarizaba, claro que me solidarizo con Gerardo. No, lo que yo quería ayer era, y hoy también, es la actitud agresiva del presidente del PRI y de los diputados del PRI. Detengan el video porque no permiten que se escuche. Hay de por sí algún problema con el sonido. Y el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que tiene sus participaciones, cada que hay una participación están gritando, están interrumpiendo, están no permitiendo el desahogo de la sesión. Escuchamos sus videos, nadie los interrumpió, les pedimos lo mismo. Les pedimos lo mismo, respeto, respeten. Si estamos desahogando una moción de ilustración, respeten. Adelante. En este tema es este linchamiento que han querido hacer contra Gerardo, mediático. Y en redes lleno de bots así, pero ayer me estaban enseñando, creo que 90% de la tendencia ahí que suben en la red X son bots. ¿Quién los paga? ¿Para qué los pagan? ¿Qué necesidad hay de estar pagando en una red social para subir una tendencia? Todos los comentócratas ahí justificando la agresión que yo caractericé ayer como porril, porque es tal cual. Porque además se ve que suben a la tribuna todo el asunto. Y bueno, ya lo que sí es la manifestación de ayer, ¿no? Que es así, bueno, pues ya también todos vimos las fotografías. Pero llama mucho la atención, porque se puede, el país es libre, vivimos en un país libre, y la Cámara de Diputados y Senadores, las cámaras, el Poder Legislativo, pues es en esencia el espacio del debate, porque ahí están las fuerzas políticas representativas. Entonces ahí pues hay debate, a veces muy buenos debates, a veces pues no tan buenos, ¿verdad? Pero es el espacio del debate, México es libre. Pero justificar una agresión por parte y esta andanada de... La verdad es que no se entiende. O sea, la oposición, los comentócratas, muchos conductores, una agresividad contra Gerardo Fernández Noroña, justificando la agresión, justificando la agresión. Son 3 pidió, ¿verdad? ¿Cuál es el tercero? Creo que con eso sería suficiente, presidente. He pedido 3, pero la presidenta ha hecho referencia de lo que dijo el día anterior. Yo quisiera iniciar dando algunos puntos importantes que se han desvirtuado, sobre todo el día de ayer y antier. Este no fue un pleito, aunque hayan querido decir que es un pleito. No fue un pleito. Esta fue una emboscada, una agresión directa, planeada, una arremetida traicionera, y para ponerlo en más bonito, es el balbuceo torpe de quienes no aprendieron a pensar y tienen que usar los puños. Eso es lo que vimos el día de antier. La normalización de la violencia solamente también hace reflejo de un liderazgo machista que ha quedado en el pasado, señores. Las cosas no se arreglan con pleitos. Pero lo cierto y lo más importante que hay que decir es que es la primera vez que se agrede a golpes al titular de un poder, no a Gerardo Fernández Noroña, al titular de un poder.
Y eso no rompe solamente con la institucionalidad, sino el PRI está rompiendo con la misma historia que ellos construyeron por tanto tiempo. Lo cierto es que si hoy, se los pongo de esta manera, si hubiesen intentado solamente subirse a increpar a Norma Piña, por ejemplo, estarían todos colgados de la lámpara. Bueno, sería la mártir de la nación. Ahora permítanme ponerlo, digamos que hubieran intentado hacer esto con Enrique Peña Nieto o con Calderón. Bueno, estaría parado en guerra la nación. Nosotros hemos demostrado no solo madurez, sino altura de miras. Y el tema fue un pleito por 10 minutos de reflectores. 10 minutos de reflectores. Nosotros hemos sido oposición, pidieron sendos videos para demostrar que hemos sido oposición, y Gerardo ha sido oposición, presidente de este Poder Legislativo, cuando estaban en medio los intereses del pueblo, no por 10 minutos de reflectores. Y actuamos con altura. Hemos actuado. Permítame, diputada Lilia Aguilar, un segundo. Perdón que la haya interrumpido. ¿Con qué objeto, senador Ramírez Marín? Pongan sonido, se escuchó perfectamente. El senador Ramírez Marín quiere hacerle una pregunta, diputada Aguilar, ¿la acepta? Claro que sí, presidente. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta, 2 minutos para dar la respuesta y luego sigue corriendo su tiempo. Adelante. Gracias, diputada. Usted acaba de hacer alusión de que la confrontación no es a la persona. Y se acerca el micrófono, senador, porque no se escucha. La agresión no es a la persona que esté presidiendo, sino a la figura jurídica que representa quien quiera que sea el que presida la mesa directiva de la comisión permanente o de cualquiera de las cámaras. Me gustaría que ampliara ese concepto. Por supuesto, porque recordemos que esta es una república. Y en la república hay 3 titulares de los poderes y el senador Gerardo Fernández Noroña no solamente encabeza en este periodo permanente que somos algo así como la guardia del Poder Legislativo, la titularidad de uno de esos poderes. Es por eso que he dicho, senador, que se ha roto la institucionalidad. Porque, insisto, nosotros hemos sido oposición en temas verdaderamente calientes. Mi padre viene de un movimiento donde se enfrentaron cuando los balazos eran de veras, donde no se andaba buscando reflectores, sino justicia social. Y eso es lo que nosotros hemos iniciado, una revolución de las conciencias. Pero la oposición extraviada en este país, en estos momentos, cree que valen los puños y la violencia solamente por likes y videos. Eso es lo que están buscando. Cuando lo que está en el centro del debate es el crecimiento de este país. Y nosotros sí nos hemos comportado con altura de miras. Hemos tomado la Cámara de Diputados. Yo fui diputada en el 2012 contra las reformas estructurales de Peña Nieto y lo hicimos con dignidad, con fuerza, pero sin dar un golpe. Igual que lo hizo Gerardo Fernández Noroña. Es cierto que el priismo está acostumbrado a la violencia. Eso es su historia. Bueno, las represiones más graves de este país las ha hecho el priismo. Pero nosotros no somos iguales. Y ustedes creo que están perdiendo de vista algo. La normalización de la violencia es peligrosa para todos, no solamente para nosotros como gobierno, para todos. Y el querer institucionalizar desde la mesa de los noticieros y los comentaristas, que es que se lo merece, es perder de vista que él representa la titularidad de un partido, de un poder. Me recuerda cuando en los 90 en mi tierra decían que las mujeres nos violaban porque usábamos minifalda. Es justificar la violencia porque no nos gusta o no nos queda algo. No, discúlpenme, pero eso no es así. Yo cerraría diciendo que el que más perdió fue el PRI. Y aquí voy a pedir una última moción de ilustración que está en manos de la Secretaría, que son las imágenes de la marcha del día de ayer, señor presidente.
Otórguese la moción solicitada. Y sostengo que en esta gresca, en esta emboscada, no perdió Gerardo, no perdió la senadora, la diputada Dolores Padierna, ganó Emiliano algunos golpes, pero perdió el PRI, porque se muestra de cuerpo completo. Un priismo que golpea a quien no está en su misma situación, ni física, ni de poder en el piso. Lo vimos en el video. Y sabe el PRI que se equivocó. Por eso tratan de justificar saliendo a decir que se lo merece Gerardo Fernández Noroña, no el senador Gerardo Fernández Noroña. Inclusive le quieren quitar su investidura. Y han salido a justificar que ahora son defensores de las mujeres y que tienen que salir en un caballo blanco a defender a Lili Téllez. Perdón, Lili Téllez y su megáfono se defienden más que los puños de quienes intentaron hacerlo frente a la presidencia. Y sostengo que el que más perdió es el PRI, y con esto termino, pero también perdió un poco el país, porque ustedes han tratado de quebrantar la institucionalidad que por muchos años ha mantenido con diferencias profundas el debate político de ese país. Están ustedes intentando enterrar la nación y no los vamos a dejar. Gracias. Gracias, diputada Aguilar Gil. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el senador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en contra. Comunidad internacional, honorable asamblea. Permítame un momento, senador Moreno Cárdenas. Pido a la bancada del PRI, es que está interrumpiendo a su propio compañero de partido. Está interrumpiendo a su propio... Le pido, diputado Moreira, con mucho comedimiento, que permita la intervención del senador Moreno Cárdenas, que además es el líder de su partido. Adelante. Comunidad internacional, honorable asamblea, mexicanas y mexicanos. El autoritarismo solo se puede ejercer desde el Estado, nunca desde la oposición. Es aberrante acusar de autoritarismo a la oposición, simplemente es una burla y es absurdo. No, el autoritarismo únicamente se ejerce desde el poder y lo ejerce la autoridad. Autoritarismo es usar perversamente la presidencia del Senado de la República para injuriar, calumniar, ofender, insultar y portarse y comportarse como un vil camorrero. Es una maquinación desde el poder, previo al próximo inicio de sesiones. La dictadura morenista se ha empecinado en cancelar los espacios de participación política que por mandato constitucional tenemos las y los legisladores, ejercer nuestro derecho de libertad de expresión. Desde el poder se ejerce el respaldo a quienes persiguen, se utilizan a las instituciones del Estado mexicano, se persigue para ultrajar, denigrar, calumniar y difamar a la oposición, porque anhelan exhibirnos como trofeos, como escarnio a quien se atreva a disentir o a denunciar con respecto al poder. Así se comportan las dictaduras latinoamericanas, así se comportan los tiranos en el mundo. El miércoles 27 y esta sesión son sesiones de la Comisión Permanente que no tienen ningún asunto legislativo, son más bien pretextos infames, puestas en escena, para tratar de exhibir públicamente un cúmulo de mentiras y atacar a la oposición. Por ello, quiero decirles que aquí hoy,
y ustedes lo saben, estamos por capricho de un fanático. Y como dijera José de San Martín, un infeliz mortal que se encontró de golpe con una miserable cuota de poder. Este trastornado personaje se ha pasado un año violando la ley, las normas del Congreso, degradando la conducción de las sesiones y la representación de la Cámara Alta de este órgano del Estado mexicano. En su incapacidad y estrechez, ¿me permite nunca entendió... un momento, senador Moreno Cárdenas? Perdón por la interrupción. ¿Con qué objeto, diputado Godoy? Presidente, una moción de orden. No es procedente, no Era hay... para pedir que los dos, el senador y el diputado de la corbata azul, están parándose y aplaudiendo. Quedamos que iban a estar aquí presentes. Es atendible. Yo pensé que era en otro sentido. Yo estaba prejuzgando. Un momento. Estoy de acuerdo. A ver, senador Angulo, quienes no son integrantes de la Comisión Permanente, como ustedes mismos lo ilustraron en un caso que a mí competía, no deben hacer ninguna expresión, ninguna manifestación, ni ninguna intervención. Efectivamente, es atendible el llamado al orden del diputado Godoy Rangel, por lo tanto pido a quienes no son integrantes de esta comisión permanente se abstengan de hacer ninguna expresión. Adelante, senador Moreno. Nunca entendió que la investidura no se logra por la imposición que hicieron de él desde el gobierno de la República. Ustedes lo saben, compañeros. La investidura se construye todos y cada uno de los días con seriedad, con oficio político, con aptitud, porque es el presidente del Senado de la República. Debe de ser un señor que tenga todo el talante y el talento para que pueda cumplir con esa responsabilidad del Estado mexicano, no un mentecato, buscapleitos, desequilibrado, un patán que ha puesto al Senado mexicano en la mayor vergüenza en la historia de nuestro país. Quienes decidieron encaramarlo en la posición del Senado de la República fueron ustedes. Lo vuelvo no a ayuda... interrumpir, senador Moreno. ¿Con qué objeto, diputado Reginaldo Sandoval? Presidente, solicitarle si a través suyo el senador nos acepta una pregunta. Sí, el diputado Rangel quiere hacerle una pregunta, senador. Claro, Moreno. con mucho gusto. Tiene un minuto para hacer la pregunta, diputado Muchas gracias, Rangel presidente. Sandoval, Reginaldo Sandoval, y tiene 2 minutos para hacer la respuesta, senador Moreno Cárdenas. No lo voy a interrumpir, seguirá corriendo su tiempo una vez que haya transcurrido los 2 minutos. Adelante, diputado Reginaldo Sandoval. Senador, quería, ojalá me pueda responder, preguntarle cómo votó su grupo parlamentario en este Senado cuando eligieron presidente al senador Gerardo Noroña, ¿favor o en contra? Muy sencillo, hicimos un acuerdo político y salió por unanimidad, todos lo sabemos. Lo que pasa es que ustedes decidieron encaramarlo aquí, fue unánime la votación, todo el pueblo de México lo sabe, nada más que ustedes lo propusieron. Todos, es una votación no hay diálogo, unánime. diputado Reginaldo Sandoval ya hizo la ello. pregunta y ya ha sido respondida. Adelante. Y quiero decírselo a la bancada oficialista, a los grupos parlamentarios. Aunque ustedes lo quieran negar, lo quieran fingir, su propia presidenta lo ha dicho, este hecho avergonzó a su bancada, a su corriente política, ha ocasionado un grave problema político a su presidenta de la República, porque ustedes lo pusieron aquí, denigra al poder de la República y al Estado mexicano. Y vean lo que genera. Ustedes creen que con esas actitudes, que subir sistemáticamente fotos con un narcoterrorista dictador como Nicolás Maduro, ante la visita oficial del secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos, ¿con eso van a recibirlo?
Luego, de manera de burla, presumir fotos y decir que es un patriota Manuel Bartlett Díaz, cuando está acusado e imputado de haber asesinado a un agente de la DEA norteamericano, Enrique Quique Camarena Salazar. ¿Así van a recibir esta relación? Tengan un poco de decencia. Hay que trabajar por el país, pero jamás nos van a doblar. No tengan ni la menor duda. No vamos a permitir que conviertan a México en Venezuela. Han destruido el poder democrático, destruyeron el poder judicial. Se van a hacer cargo de sus decisiones y los vamos a enfrentar. No tengan ni la menor duda, con carácter y con mucha determinación, y el pueblo de México los va a despreciar. Es cuestión de tiempo, no tengan duda. Muchas gracias, senador Moreno Cárdenas. Sigue en el uso de la palabra la diputada María de los Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena en Favor. Hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente. Adelante. Compañeras, compañeros, estamos aquí para condenar de manera categórica la violencia ejercida por algunos miembros del Poder Legislativo en contra del Congreso de la Unión. Con profunda firmeza debemos rechazar estos actos de violencia perpetrados el 27 de agosto, porque son hechos, además de vergonzosos, que atentaron contra la investidura de la mesa directiva, del presidente del Congreso de la Unión en funciones y del Congreso mismo. La ley es la que rige la vida parlamentaria. Nos regimos por la Constitución, por las leyes que nosotros mismos hicimos. En ellas se establece con toda claridad que es deber de los legisladores conducirse con respeto, con dignidad, con apego a la legalidad, utilizar un lenguaje parlamentario, una conducta ética. Aquí un senador y 4 diputados decidieron violentar esas normas, agrediendo físicamente no a cualquier compañero, sino a quien representa al Congreso de la Unión. Estos hechos no pueden considerarse aislados ni menores, son constitutivos de un ataque directo a las instituciones democráticas de la República. La agresión física dentro del Congreso no es libertad de expresión, es violencia pura y llana que vulnera el orden democrático y pretende amedrentar nuestra soberanía. El Congreso no puede ni debe ser un espacio donde prevalezca la fuerza por encima de la razón, ni la agresión por encima del debate. Nuestra responsabilidad es salvaguardar la dignidad del poder de la Unión y garantizar que el disenso se exprese por los cauces democráticos y no mediante golpes o amenazas. Exhortamos a la Procuraduría General de la República a hacer la investigación correspondiente de posibles hechos constitutivos de delitos contra Alejandro Moreno, Eduardo Gutiérrez Mancilla, Alonso Erubiel Lorenzo, y cesar a estas personas para que ellos cesen también de manera inmediata toda conducta violenta contra integrantes de este Congreso, contra integrantes de la Comisión Permanente, y a este Poder Legislativo les exhortamos a aprobar un pronunciamiento enérgico que deje constancia de que este Poder Legislativo no tolerará la barbarie en su seno. Está en juego la honorabilidad del Congreso de la Unión. La violencia es... Diputada Dolores, sí. El diputado Reginaldo tiene la palabra. ¿Con qué objeto? Diputada, si nos acepta la pregunta, es la siguiente. ¿Qué opina usted? ¿Con qué objeto, diputado? Perdón. De solicitarle a través suyo si nos acepta una pregunta. Muy bien, le preguntamos a la diputada. Sí, por supuesto. Adelante, diputado Reginaldo.
Diputada, estamos en este momento discutiendo más allá de las personas el tema de la institucionalidad y yo no tengo duda de que no se agredió a la persona de Gerardo Fernández Noroña, se agredió a la representación que es la presidencia de la permanente y la presidencia del Senado y que lo que se está dañando es la institución. Por eso quisiera preguntarle qué opina del video y si a través suyo se puede mostrar donde un diputado agrede directamente y por la espalda al diputado Noroña, porque necesitamos que la gente tenga claridad de los hechos con precisión, porque aquí no hay interpretación alguna. Quien acude ya a estos niveles de rebajarse a los niveles que los hemos visto a todo lo largo de esta legislatura, pero desde el 2018, traen una narrativa importada de Estados Unidos de la ultraderecha de allá en contra de la Cuarta Transformación. Todos sus alaracas contra nosotros y que somos iguales que Venezuela y toda su argumentación viene de allá. Ahora acuden hasta a los golpes, pero estos discursos de odio, este encono demostrado con golpes, lo hacen de una manera desesperada porque saben del rechazo rotundo que tiene el pueblo de México contra ellos. Saben perfectamente que no tienen ya fuerza política ni argumentos y no les queda más que acudir a la mentira, al odio, a una narrativa importada porque ni eso son capaces de articular adecuadamente y ahora a los golpes. Este pedazo de video al cual usted se refiere, diputado Reginaldo, yo lo vi varias veces ayer y efectivamente es un puño deliberado por mi espalda y patear a un ciudadano indefenso tirado en el suelo, darle todavía patadas y romper sus instrumentos de trabajo. Eso habla del tamaño que tienen. Quien tiene que acudir a la violencia es porque es su último recurso y tal vez sea el último periodo de sesiones que estén por aquí, porque de verdad yo espero que lo poco que queda del PRI les haga entrar en razón y llame a los suplentes. No podemos seguir en este ambiente degradando la política, degradando al Poder Legislativo, degradando a las instituciones del Estado mexicano que a veces ellos se precian en haber construido. Se les olvidó. En el 2018, donde el pueblo con la fuerza de las urnas los hizo a un lado, desde entonces viven desencajados. Ya no pueden pensar, ya no razonan, están verdaderamente descompuestos y todo eso se les ve. Uno quiere debatir, uno quiere analizar y se les ve cómo agreden a esta institución. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Continúo. Continúo. La violencia, decía yo, es la negación de la política. Si permitimos que la agresión sustituya al debate, habremos traicionado la investidura que el pueblo nos otorgó, la responsabilidad que tenemos Diputada con la Dolores, nación. ¿nos permite de nuevo interrumpirla con respeto? La diputada correcto. Lilia Aguilar, sí. ¿Con qué objeto, diputada? Muchísimas gracias. Para ver si a través de su conducto la oradora me permitiría una pregunta. Se acepta una pregunta, diputada. Claro que sí. Adelante, diputada Aguilar. Muchísimas gracias, diputada Dolores Padierna. Primero reconocerle que estuvo usted en medio de la gresca y se comportó con una ecuanimidad extraordinaria y en medio de la agresión y preguntarle de lo que usted ha descrito, si considera usted prudente solicitar el video
que hemos insistido a la presidencia que puedan poner para mostrar porque no solamente muestra el carácter de los legisladores, sino el carácter de la oposición, que significa golpear a un ciudadano que está en el piso y su concepción del poder. Y la pregunta justo en esa tesitura sería, ¿qué le parece esta intencionalidad de algunos de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional de querer justificar pues su ataque a las instituciones mexicanas con probablemente el pago que le hacen desde Washington para hablar de temas internacionales con algo que nada tiene que ver con la institucionalidad del país? Gracias. Adelante, diputada Dolores, tiene 2 minutos. Muchas gracias. Agradezco la pregunta y tal vez sea mejor analizar el video en la parte correspondiente a la que nos hemos estado refiriendo, pero quiero relatar aquí el hecho de por qué decidí meterme para intentar que el presidente del Senado, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, no sufriera un golpe artero que hubiera tenido consecuencias mayores. Y es que desde que comenzó la sesión el día de ayer, había una intentona de parte de las bancadas de la derecha de agredir, de irrumpir, como lo han estado en todas, pero ese día con mayor razón. Vi el odio, el intento de agredir con fuerza, y cuando volteé a ver la cara del senador con el puño directo a la cara del presidente del Congreso de la Unión, decidí interponerme para no pasar a mayores. Es verdaderamente grave que ni siquiera ya sean solo palabras y acudan a la violencia tan feroz como la presenciamos el día de ayer. Pediría, Presidenta, si usted lo autorizara, una moción de ilustración donde se vea estos hechos que estoy relatando aquí con toda nitidez en un video. Muy bien, se autoriza la moción de ilustración. Adelante, diputada. Querían forzosamente golpearlo severamente. Gracias, Presidenta. Continúo. Adelante. Yo insisto en que no podemos permitir que se sustituya a la política, porque eso sería ser como ellos. Ellos ya prácticamente no respetan la investidura que tienen, no respetan la institucionalidad del Estado mexicano, no respetan las leyes ni la Constitución. Nosotros, a través de este pronunciamiento, a través del exhorto a la PGR de la investigación, y vamos mañana a la Cámara de Diputados para que el Comité de Ética y la Comisión de Decanos analice el caso. No puede permitirse que diputados anden con esas ínfulas de porros en un Congreso. Defendamos la dignidad del Congreso y la fortaleza de nuestras instituciones. Rechacemos los linchamientos mediáticos con toda la parafernalia millonaria para destruir el honor de las personas. Rechacemos la agresión inaceptable, la guerra sucia que es inadmisible, el ataque directo a las instituciones por donde se le vea es condenable. Hay que votar a favor el pronunciamiento que se puso a nuestra consideración. Gracias. Gracias.
Diputada Padierna. Senador Fernández Noroña, ¿con qué objeto? Sonido en el escaño. Por múltiples alusiones. Tiene la palabra, senador. Antes de iniciar, fui multialudido, pero voy a ser muy puntual. Antes de iniciar, quiero pedir una moción de ilustración, si pudieran poner un video. Adelante la moción de ilustración solicitada. Adelante, senador. El video no deja lugar a dudas de quién agredió. ¿Por qué la agresión? Porque sostengo con toda responsabilidad y firmeza que el PRIAN ha pedido la intervención militar del gobierno de Estados Unidos en nuestra patria. Esa es la razón de por qué se ponen así. Esa es la razón de por qué cobardemente fueron a rodearme con 3 legisladores que no son de la permanente, el senador Pablo Angulo Mancilla, que es el fiel reflejo de lo que hoy es el PRI, y el diputado Erubiel. Fueron a agredirme por la espalda, me agredió Mancilla por la espalda, un golpe en la cabeza, cobarde, y lo que le hicieron a Emiliano González era lo que me iban a hacer a mí. Tirarme al piso, atacarme, dañarme y luego hacer una campaña de medios con la finalidad de denostarnos. Y el cobarde soy yo. 6 personas en mi contra y el cobarde soy yo. Cuando aquí debato con toda firmeza y les doy la cara las veces que quieran con toda firmeza en el debate de las ideas. Siempre he respondido con argumentos. En una asamblea se pueden acalorar los ánimos. Puede haber inclusive jaloneos y aventones. Pero nunca en la historia de este país habían subido 6 legisladores de un solo partido a agredir cobardemente al presidente del Poder Legislativo, que además soy un hombre de 65 años. Entonces, sí, pero tu dirigente tiene 50. Y los otros son muy jóvenes, tienen 30. Quienes me golpearon 3. El senador Moreno, el diputado Mancilla y el diputado Erubiel. Cobardemente, y todavía dicen, no metió las manos, huyó, enfrentamientos.
en un linchamiento brutal de los medios de comunicación, porque digo y sostengo que el PRIAN está pidiendo la intervención militar del ejército de Estados Unidos en México. Y cuando les digo traidores a la patria se ofenden, pues esos son. Ya podrán coserme a patadas, a tiros o lo que sea, y voy a seguir diciendo que desde el PRI, desde el PAN, si siguen pidiendo la intervención militar del ejército de Estados Unidos, son traidores a la patria. Y yo pedí en la pasada, y termino, pedí en la pasada, así le decían a Gustavo Madero cuando lo asesinaron. A Gustavo Madero lo asesinaron en la Ciudadela, le quitaron el ojo de vidrio con una bayoneta porque le decían ojo parado, le quitaron el otro ojo con una bayoneta, lo picotearon con bayonetas hasta matarlo y le decían quiere llorar, no llores, cobarde. Así son los fascistas, cobardes, violentos, vendepatrias, traidores al interés nacional. Eso es lo que son y representan. Se los digo y se los volveré a decir. Así yo no traigo camionetas blindadas ni traigo guaruras armados. Yo salgo libre a la calle y seguiré saliendo. Y ya podrán buscar coserme a tiros, justificando la agresión y celebrándole que cuando pierda la vida, si la pierdo en defensa del pueblo y de este movimiento, bien empleado. Larga vida a nuestro pueblo, larga vida a nuestro movimiento y larga vida a la dignidad de las legisladoras y legisladores de nuestro movimiento. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Asamblea, les informo que tenemos 3 intervenciones para hechos. El diputado Rubén Moreira, Reginaldo Sandoval y el diputado Leonel Godoy. Pero vamos a hacer la consulta correspondiente sobre las rondas de participación. Una vez que han concluido las participaciones de las 3 personas oradoras en cada sentido y en virtud de que tenemos más personas legisladoras registradas, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que se abra una nueva ronda de intervenciones. Gracias, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza una nueva ronda de participaciones. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se aprueba, Presidenta. Se da por concluida la discusión y se da por concluida la discusión y vamos a dar paso a las participaciones por hechos. Les informo que aparte de los 3 oradores que ya habíamos anunciado, se incorpora el senador Manuel Añorbe, así que son 4 intervenciones. Tiene la palabra el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés. Hasta por 1 minuto. Presidenta, pedí una moción de ilustración, si por favor la puede poner. Diputado Moreira, le vamos a obsequiar esta moción de ilustración, pero estamos en hechos, ¿no? Por esta ocasión lo vamos a hacer. Se lo agradezco. Así. Adelante la moción de ilustración. No voy a aceptar la falta de respeto a la presidencia, además con acciones de macho calado, que viene a plantear aquí que cobarde y no sé cuántas cosas. Yo ciertamente
Dejaré la presidencia el 31 a la medianoche y el 1 de septiembre estoy a sus órdenes, diputado Dorin. A sus órdenes, en el terreno que quiera. En el terreno que quiera. En el uso de la palabra, la senadora. Gracias, presidenta. Adelante. Al lado sensato de Morena, que lo hay. Veo a varios legisladores. Así no se construye la unidad en estos momentos. Ese fue el presidente del Senado, el que ustedes vienen a defender. La patria es primero, compañeros. Vamos a esperar a la secretaria de Gobernación con la institucionalidad que nos merece. Y si ella desea hablar, la vamos a escuchar. La patria es primero. Eso es lo que ustedes están defendiendo. Nunca se había dado tampoco, ¿eh? Eso es lo que están defendiendo. Y cierro, presidenta. Espero que no hayan reactivado el tratado de 1883 sin haber avisado a esta Cámara de Senadores. Eso espero, presidenta. Espero que instalen la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que tiene 4 años sin instalarse. Nosotros nunca hemos pedido la intervención extranjera. Yo jamás lo haría. Tampoco a nadie que no se lo mereciera le diría traidor, porque eso no es una injuria. Concluya, ese es un agravio. Moreno. Y un agravio que no se perdona nunca. Y los que hacen alusiones al siglo XIX deberían de saber las respuestas en el siglo XIX. Qué bueno que quedaron atrás. La patria es primero. Voy a concluir. La patria es primero. Construyámoslas entre todos. Sé que la próxima presidenta de la mesa directiva del Senado tiene otro talante y otra actitud. Ella misma lo dijo. Y si lo dijo, es por algo. Le agradezco su bonomía, presidenta, y no se les olvide, la patria es primero. Gracias. Continúa el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del PT, hasta por 1 minuto. Ha quedado claro, diputado, que solo los integrantes de la Comisión Permanente pueden intervenir. Adelante, diputado Reginaldo Sandoval. Adelante, diputado Reginaldo. Vamos a continuar. Está claro que usted no tiene derecho a intervenir en este pleno de la Comisión Permanente. Adelante, diputado Reginaldo Sandoval Flores. Con su permiso, presidenta. Compañeras, compañeros, diputados, senadores, es importante que veamos lo que estamos haciendo y no hay duda que representamos intereses. La 4T, los que somos de la coalición, representamos el interés mayoritario del pueblo de México. Y ustedes representan un interés que cada vez es menor. Y entonces, si se desesperan cada vez más y llegan al tema de la violencia, pues lógico es que no se va a poder, porque lo que hicieron es verdaderamente reprobable. Esperemos que no se vuelva a repetir, porque ustedes están dañando las instituciones, están dañando al que representa un poder y se suben con alevosía y ventaja. A ver, explíquenos. Ya escuchamos sus dichos, ya vimos sus acciones, explíquenos sus intenciones. ¿No era de veras ir a golpear al presidente de la permanente? Y fíjense de dónde venía el debate. Un debate que debíamos de haber hecho por la nación, de que una senadora pide que intervenga el gobierno extranjero de Estados Unidos en México, soberanía nacional. Y miren, ni siquiera están solidarios ahora con ustedes, ya los dejaron solos. O sea, sí hay que reaccionar, hay que hacer autocrítica a los del PRI, por favor.
Si no, miren, ¿en qué van a terminar? Termine, por favor, diputado O sea, Sandoval. es momento de hacer una autocrítica seria en su pensamiento, en su estructura, en sus relaciones, para que le sirvan a México de a de veras. Si no, van a servir a los intereses de otro país, sin duda alguna. Y eso se llama traición a la patria. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Reginaldo Sandoval Flores. Hace rato ya le andaba yo cambiando el nombre, le ofrezco una disculpa. Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Añorbe Baños para hechos, hasta por un minuto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, a solicitud les tomamos la palabra, que hable el diputado Mancilla y que hable el senador Angulo, por supuesto. Ustedes tienen la última palabra, les tomamos la palabra, lo vuelvo a repetir. Permítame, senador Añorbe, permítame. Hay facultades. A ver, hay dos legisladores que no son de la permanente y desde un principio el propio grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Guarde silencio, por favor, diputado Mancilla. Desde un principio, el propio Partido Revolucionario Institucional reconoció que solo tienen derecho a hablar quienes son integrantes de la Comisión Permanente. Si su partido, por alguna razón, no los integró, eso no es nuestra responsabilidad. Pero yo les diría, con todo respeto, que no se preocupen, ya podrán presentar sus alegatos ante el Ministerio Público. Continúe, por favor, senador Añorbe. Presidente, pero ¿vino de su grupo parlamentario la solicitud? No solo de nosotros. Hay una solicitud por escrito del senador Pablo Angulo, pero bueno, ya se echaron para atrás. Permítame, senador Añorbe, recuperen el tiempo desde el principio. Permítame. Vuelva el tiempo desde un inicio del senador Añorbe. No hay ninguna solicitud formal de ninguna legisladora o legislador. Se presentó por escrito, no tiene presidente. derecho a hablar, senador Angulo. Usted puede tener derecho a golpear a un presidente de la Cámara, pero no tiene derecho a hablar en la comisión permanente. Pásenmela, senador por favor. Añorbe Baños, va a estar usted en el uso de la palabra. Con mucho Muy bien, gusto. sí, claro que puede leer el Presidente, documento. pero no puede sí, usted, claro. No puede usted decir Eso que no sí se puede. presentó por escrito una moción de ilustración. Yo pediría que se lea, al margen de que ustedes seguramente no van a querer, pero una moción de ilustración, que se lea la solicitud por escrito, presidente. Senador, ya se comentó antes de que yo estuviera conduciendo que no procede. Estamos en hechos, haga su intervención, por favor. Dirigido a el senador Gerardo Fernández Noroña. De conformidad con los artículos 13, numerales 1, 2, 4, fracción 1, 39, 45, numerales 1 y 2, de las reglas básicas por el funcionamiento de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, y ante las múltiples alusiones a la persona de quien suscribe Pablo Angulo, el presente, solicito atentamente se otorgue el uso de la palabra en la sesión de Comisión Permanente a celebrarse en este momento. Solo quiero dejar constancia de que no se le autorizó, pero bueno, haciendo uso de mi tiempo, presidente, yo quiero recordarle que en la sesión pasada... Permítame otra vez, senador Añorbe, lo están interrumpiendo los propios integrantes de su grupo parlamentario. A ver, compañeros, compañeras, presentaron ustedes una moción de ilustración donde el presidente de la Comisión Permanente no me da la palabra porque yo no soy integrante de la Comisión Permanente. Ustedes presentaron el video. Y no me dieron la palabra porque no me correspondía, porque yo no era miembro de la Comisión Permanente, pero si ustedes mismos nos ilustraron a esta asamblea y ahora quieren intervenir y yo no puedo darla porque yo no me mando solo, hay un reglamento y lo que usted, senador, no debe hacer, y permitimos que aquí estuvieran presentes, es estar interviniendo y sigue interviniendo.
Y al final de esta sesión, como no le voy a otorgar la palabra porque no le corresponde, porque no es miembro de la comisión permanente, yo espero las agresiones del día. No me levantaré esta vez de mi lugar. Aquí sentado recibiré las agresiones. Adelante, senador Añorbe. Adelante, senador Añorbe. Bueno, después de que a petición de su grupo parlamentario no aceptaron la intervención del senador Pablo Angulo, continúo. Termino porque prácticamente ya mi tiempo se agotó, solo recordándole que aquí se dijo, en la sesión de Jico se dijo el miércoles pasado que si estuviéramos en 1800 nos hubieran pasado por las armas. ¿Qué es eso? Fusilamiento, asesinato, por supuesto. Y usted lo dijo, no lo dijo nadie de la oposición. Y volvemos a reiterar que rechazamos sus comentarios en el sentido de que solicitamos la intervención del gobierno de Estados Unidos en México. Mentira. Nosotros sabemos de la autodeterminación de los pueblos y la defensa de la soberanía. Pero claro, si estuviéramos en 1800, ustedes con su mayoría ya nos hubieran pasado por las armas. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, senador Añorbe. Para terminar esta ronda, tiene la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel para hechos hasta por 1 minuto. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Como es 1 minuto, quiero utilizarlo en pedir que lo que ocurrió no vuelva a suceder. Eso tenemos que hacerlo todos. Y por eso yo espero que el grupo parlamentario del PRI haga una declaración donde vuelva a decir, si es que ya lo dijo, que no se puede agredir al presidente de la comisión permanente, independientemente de cualquier cosa. El debate puede ser duro, difícil, pero no puede haber agresiones físicas. No podemos pasar a eso. Debemos de debatir con dureza, cada quien a defender sus posiciones, pero no agredir físicamente a nadie. Y por eso ese tema ya no está en manos de nosotros. Nosotros vayamos adelante como comisión permanente. Diputado Godoy, permítame, ¿con qué objeto, diputado Moreira? ¿Con qué objeto? Ya estamos en hechos y ahí no se permiten preguntas, diputado Moreira. Sí, pero no es procedente. Adelante, diputado Godoy. Y finalmente, en relación al supuesto tratado McLean-Ocampo, que por cierto fue en 1859, a alguien que hizo uso de la palabra. No, yo estoy hablando del tratado McLean-Ocampo al que te referiste varias veces en estas sesiones. Pedimos que permitan que el orador termine. Es una mezquindad contra Ocampo y contra Juárez no recordar las condiciones en las que se encontraba en ese momento el país. Que por cierto fue un tratado que nunca se concluyó, nunca se formalizó porque el Senado norteamericano no lo aprobó. Pero también reitero que el contexto histórico de la invasión francesa debería de haberse tomado en cuenta por quien acusa superficialmente a un paisano, a Melchor Ocampo. Eso es así. Gracias. Muchas gracias, diputado Godoy Rangel. Una vez que ha concluido la discusión, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el pronunciamiento de la Presidencia. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el pronunciamiento presentado por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar su mano.
Quienes se abstengan. Aprobado, señor presidente. Aprobado, comuníquese.